puritanos y la evangelización. Sabemos que la influencia de estos hombres era enorme. Los puritanos fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal, mientras en la Inglaterra del siglo XVII la alfabetización no llegaba al 30%, entre las colonias puritanas ascendía al 80%. La razón era simple: todos debían poder leer su Biblia. Ese era el objetivo de los puritanos. El puritanismo fue un movimiento de los siglos XVI y XVII que buscaba de alguna forma purificar a la Iglesia de Inglaterra de los restos del catolicismo romano. Sin embargo, su influencia va mucho más allá. Y ahí vemos la necesidad por qué emergió el puritanismo. Primero, por la necesidad de la predicación bíblica y la enseñanza de una sana doctrina reformada. Segundo, por la necesidad de una piedad personal bíblica que enfatice la obra del Espíritu Santo en la fe y en la vida del creyente. Y por último, la necesidad de una restauración de la sencillez bíblica en la liturgia, las vestiduras y el gobierno de la Iglesia, de manera que una vida eclesiástica bien ordenada promoviera la adoración del Dios Trino, tal como está prescrita en su palabra. Se han escrito miles de libros que tratan de comprender este movimiento que influyó en personajes muy importantes en la historia de la Iglesia, tal como Charles Spurgeon, que tenía 1000 libros de los puritanos en su biblioteca, o de Martyn Lloyd-Jones, que se dedicó a traer todos los libros puritanos posibles y pudo rescatar 2000 libros en lo cual tenía en su biblioteca. A pesar de estos hombres, los puritanos eran muy conocidos por ser grandes evangelistas. Dice un autor: los puritanos eran verdaderos pescadores de hombres, que procuraban despertar a los no convertidos a su necesidad de Cristo, conducirlos a la fe y el arrepentimiento, y establecerlos en un estilo de vida de santificación. Hay una historia de un puritano, un evangelista puritano, John Roberts, que él advirtió a su congregación sobre el descuido de las Escrituras, diciéndole que Dios podría decir, y usa de manera dramática, que Dios dijo a su congregación: por mucho tiempo le he confiado en mi Biblia. En algunas casas está toda cubierta de polvo y telarañas. Ustedes no se preocupan por escucharla. ¿Así es como usan mi Biblia? Bien, ya no tendrán mi Biblia. Luego el puritano evangelista Robert tomó su Biblia y comenzó a alejarse del púlpito. Luego se detuvo, cayó de rodillas y asumió la voz del pueblo, que imploraba: Señor, haznos lo que quieras, pero no nos quites la Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye todos nuestros bienes. Solo déjanos la Biblia. No te lleves tu Biblia. ¿Eso es lo que dicen?, replicó el ministro, personificando a Dios. Bien, los probaré algún tiempo más. Y aquí está mi Biblia para ustedes. Veré cómo la usan. Si la examinan más, la aman más, la obedecen más y viven más acorde con ella. Otro puritano que estaba en la reunión en ese día donde Roberts hizo esa presentación, salió conmovido. Este hombre era Thomas Owen, otro puritano conocido. Salió muy conmovido de la dramática presentación de Roberts. Cuando él salió muy conmovido, y cuando salió de la iglesia lloró amargamente sobre el cuello de su caballo durante 15 minutos antes de poder sentirse bien y subirse a su caballo para montarlo. Esta era la forma que los puritanos tenían de llevar el mensaje, con este gozo y este anhelo que tenían ellos. Ellos tenían un celo evangelístico. Ellos llevaron el evangelio a otros de una forma completamente bíblica. El mensaje evangelístico puritano era basado en las escrituras, era doctrinal práctico,
Tenían en claro la dependencia absoluta del Espíritu Santo y la ferviente oración para que la palabra del Espíritu de Dios bendijera todos los esfuerzos evangelísticos. Realmente, al ver estos hombres tenemos mucho que aprender acerca de cómo evangelizar. Ellos adoptaron principios bíblicos de evangelización y lo pusieron en práctica en sus ministerios. Ellos entendían que la evangelización era una tarea de la iglesia, en particular de los pastores. Ellos entendían que el rol del pastor, la centralidad de la predicación y la necesidad de la oración eran importantes a la hora de la evangelización. Un autor dice que los puritanos proclamaron lo que la palabra de Dios recomienda respecto a la salvación de los pecadores, del pecado y sus consecuencias. Esa salvación se concede por gracia, se recibe por fe, está cimentada en Cristo y refleja la gloria de Dios. Para los puritanos, la evangelización no solo comprendía presentar a Cristo para que por el poder del Espíritu las personas llegaran a Dios por medio de Él. También comprendían presentar a Cristo de tal manera que Él, creyente, pudiera creer en Él y servirle como Señor en la comunión de su iglesia y en la extensión de su reino en el mundo. La evangelización puritana involucraba declarar la totalidad de la economía de la redención enfocándose en la obra salvadora de las tres personas de la Trinidad, al mismo tiempo que se llama a los pecadores a vivir una vida de fe y compromiso. Fin de la cita. Entonces, miremos los próximos estudios, cómo es que estos hombres llevaban tan ardientemente el mensaje de salvación, cómo ellos tenían esa motivación tan grande de llevar a las personas el mensaje de salvación. Así como también decía Lloyd Jones, que esto nos humille y nos anime a la vez de cómo estamos evangelizando, si lo estamos haciendo y de qué forma.